Mm. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, José, ¿cómo estás? Hoy tenemos con nosotros a Fernando Barriz. Fernando es donostiarra, estudió Ingeniería Industrial, también hizo un MBA posteriormente y él ha trabajado en empresas, estaba contándole que le faltan muy poquitas de las grandes de Álava, quizás Michelin, pero ha estado trabajando en Mercedes, ha estado trabajando en Aernnova, estuvo trabajando también en Hiriko, un proyecto pionero de vehículo eléctrico. Y bueno, pues desde hace unos años está al frente de Optimus 3D. ¿Qué es Optimus 3D, Fernando? Lo primero. Pues mira, resumidamente, Optimus 3D es una empresa dedicada a dar servicios de ingeniería y fabricación aditiva llave en mano. Esto quiere decir que venimos a transformar toda la tecnología y conocimiento que hay hoy en día, que es múltiple y muy diversa de 3D printing o la fabricación aditiva, lo traducimos y lo condensamos en una solución para cada caso de cada cliente. En este caso, lo que intentamos es que los clientes no tengan que invertir tanto en máquinas como en conocimientos de fabricación aditiva para poder alcanzar los beneficios. Muy bien. ¿Cómo surge el proyecto, Fernando? Pues como bien has dicho, yo he trabajado en diferentes sectores, normalmente sectores tecnológicos bastante avanzados y siempre habíamos tenido la fabricación aditiva en esos años, te hablo hace más de 10 años, en los que era fundamental para tener un prototipado y un producto rápidamente encima de la mesa. Entonces ya las conocía. Lo que nos hizo a mí y a mi socio Alberto darle el input final a lanzarnos a esta aventura, que es montar un negocio propio, fue en la feria de la Bienal de Máquina Herramienta de Bilbao del año 2006 o 2005, ver las primeras máquinas de SLM de metal que vimos nosotros, por lo menos, funcionando, haciendo piezas definitivas. Es decir, ya no hablábamos de prototipos en plástico más o menos de mejor aspecto y con nula resistencia. Hablábamos de piezas funcionales para montar en aviones, en coches, en barcos. Eso es lo que nos hizo girar la cabeza varias veces y decir, oh, aquí hay que estar muy atentos y vamos a intentar analizar este mercado. Después del análisis vimos que había una viabilidad y ahí nos lanzamos. Vale, Alberto y tú estabais trabajando juntos? ¿Esa relación cómo era, Fernando? Esta relación nos conocimos una relación profesional en la que yo trabajaba como jefe de compras. Él estaba suministrándome todo lo que era el cableado y el tema eléctrico del vehículo. Entonces hubo una buena relación profesional y coincidencias de la vida, pues cuando Y yo... eso que en Mercedes tenéis fama de apretar mucho al proveedor, ¿no? Diría que Volkswagen, por ejemplo, es una de las peores. Mercedes, dentro del sector de automoción, apretará seguramente, pero es menos intensidad que otras empresas de automoción. También es un tema de volúmenes. Mercedes, dentro de las multinacionales de automoción, no es de las más grandes, pero bueno, tiene que adecuarse. Pero no, bueno, siempre está la relación personal. Dentro del mundo de las compras y las ventas, al final, la relación personal cada vez menos, con los temas de la COVID, estamos haciendo todo ya virtual y digital, pero creo que seguirá siendo muy importante la relación personal entre un comprador y un vendedor si quieres tener un buen servicio a largo plazo. Muy bien. Entonces, vosotros os conocisteis en ese momento y digamos que entablasteis una relación de amistad que fue más allá de lo profesional y que mantuvisteis. Bien. Y entonces, en esta feria os encontrasteis ahí de casualidad o fuisteis juntos. En esa feria fuimos ya juntos. Ya habíamos tomado muchos cafés hablando de... Y dijimos, bueno, vamos a ir a esta feria que ya trae aquí, o sea, los mayores representantes de Europa sobre este tema. Vamos a ver realmente de qué se está hablando, ¿no? Antes de a gastar el dinero o el tiempo en este tema, vamos a analizarlo bien. Y bueno, de ahí acabamos ya en el semillero, en Vicaraba, donde realmente hemos sido muy ayudados y donde hemos desarrollado la empresa, que ya, como ves, ya son 7 años. Para nosotros parece que no, pero son 7 años. O sea, que Alberto y tú, digamos que teníais inquietudes. Sí. Estabais viendo lo que estaba pasando y teníais inquietudes, entonces dijiste, joder, vamos a la Bienal a ver qué está pasando. Y fuisteis juntos y ahí dijiste, bueno, está pasando algo realmente, realmente grande, tenemos que emprender, ¿no? Eso es, también hay una inquietud innata en cada uno de nosotros para dar un salto de estos con casi 40 años. Hay que pensarse bien el emprendimiento porque el 80% de los proyectos de emprendimiento suelen fallar. Somos conscientes de ello, por eso lo primero que hicimos es entrar en una aceleradora que nos permitió pues, aprender herramientas
hacer experimentos de bajo coste, todo lo que es, digamos, desarrollar un negocio, bueno, el famosísimo Lean Startup, ¿no? Que está ahora de moda. Una aceleradora que sería una de las primeras que había, porque entonces todavía había muy pocas, ¿no? En primera, como que tuvimos que ir a Ciudad Real durante 8 meses, Alberto y yo, todos los fines de semana, eh, y es un viaje, ya te digo, bastante interesante. Ir La un día, aceleradora estaba en Ciudad Real, un destino que Ciudad Real yo solo la conocía por un aeropuerto, ¿no? Fantasma. pues, yo diré eso, sinceramente, y que me disculpen todos los nativos, pero es una ciudad que hemos conocido por una aceleradora que promovía Ajá. la Catedral de Castilla-La Mancha. Eh, Ujú. y creo que era un tema de geoestrategia de la caza rural, es decir, tenían instalaciones ahí que no tenían mucho rendimiento y les daban este uso. Era una aceleradora para startups tecnológicas en la que hubo unos mentores muy buenos, fabulosos. Esta aceleradora se llamaba Lazarus, desapareció el año pasado, desgraciadamente, creo que se han transformado en otra cosa. Y ahí sí que aprendimos mucho y además, bueno, en esos aceleradores hay otros proyectos que aunque no tengan nada que ver a nivel tecnológico, sí que te dan muchas sinergias, contactos, inversores. Sí, sí, sí. O sea que decidisteis emprender, como no sabíais muy bien cómo funcionaba eso, decidisteis ir a una aceleradora o la encontraste y dijisteis, vamos a probar esto, con el sacrificio que suponía ir hasta allí periódicamente, ¿no? Porque no está cerca. Todas las Y, semanas nos pegábamos eso, 6 horas de ida y 6 horas de vuelta. buah, y en coche, claro. Entonces, sí, 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 porque en Real la única opción que hay es volar a Madrid y coger el AVE. claro. Ya si quieres Sí, sí, volver. sí. Y después, ahí aprendisteis mucho. Y después ya, imagino que solo después constituisteis la empresa o cómo, o ya la habíais hecho. Ya habíamos constituido un CIF en el Nicaragua con el apoyo, Ujú. digo, de las herramientas de SPRI Sí, sí, sí. y ahí estábamos haciendo lo que es servicio de ingeniería. No teníamos en mente todavía compra de maquinaria porque son máquinas de bastante importe y no teníamos acceso a esa financiación. Lo que aprendimos es cómo captar financiación para desarrollar proyectos tecnológicos en esta aceleradora y cómo a no meter la pata demasiado. Aunque sí creo que es inevitable, hay que intentar meter la pata lo suficiente para sobrevivir, ¿no? Lo de la captación de financiación es muy importante y además es un secreto a veces muy demasiado bien guardado, ¿verdad? Totalmente. Y entonces, ya de ahí volvisteis. Bueno, primera pregunta, ¿de qué vivíais mientras tanto? ¿De esos proyectos de ingeniería conseguíais sobrevivir? Sobrevivir no es la palabra, prácticamente era cubrir gastos. Como dice Alberto, nosotros vivíamos de nuestras mujeres, que afortunadamente tenían trabajo estable. O sea, dentro de lo malo tenéis la suerte de estar bien casados. Sí, sí, que no nos echaron en su momento, porque la verdad que estuvimos 2 años cobrando 0 euros de salario y, bueno, eso era parte de nuestra inversión, ¿no? Aparte del capital inicial, nuestro tiempo y nuestro no salario. Claro. Hemos mantenido siempre muy por debajo de nuestros salarios en empresas por cuenta ajena, siempre intentando que la inversión vaya enfocada a desarrollar la empresa. Nuestro proyecto no es a corto plazo, es un proyecto medio largo y sabemos que, bueno, es una empresa que no nos va a rentar a nosotros grandes beneficios hasta dentro de unos años, pero sabemos que a futuro pues, será una empresa muy Sí, viable. sí. ¿Y cómo le explicaste a tu mujer esa situación, Fernando? Perdona por las preguntas personales, pero creo que es muy interesante, ¿no? Para otra gente que pueda estar en tu situación o que tiene... El emprendedor que tenga pareja, de hecho, o esté casado, es un tema muy de negociar. Sobre todo en el matriarcado que solemos tener aquí en el norte, pues hay que tener bastante tiempo. Yo ten en cuenta que justamente un año antes de montar o crear la empresa, acababa de tener mi segunda hija, con lo cual era un momento delicado para negociar arriesgadas operaciones laborales. Pero aún Claro. así, yo tengo la suerte de tener una mujer muy comprensiva y la verdad que me apoyó en todo momento y tuve esa suerte, igual que a mi socio Alberto. Bueno, pues tuvimos esa suerte que nos mantuvieron hasta poder recurrir a un mínimo salario interprofesional de nuestro negocio. Bueno, vaya desde aquí el agradecimiento a ambas mujeres, ¿no? Que han sido piezas clave en vuestro emprendimiento, desde luego. Totalmente, sí, sí. Mm. Y entonces ya aguantáis de esa manera que nos has descrito, aprendéis a conseguir financiación, aprendéis también, imagino, que alguna parte comercial, cosas que conseguís contactos, como has dicho antes, que son muy importantes.
Y entonces ya volvéis de Ciudad Real ya con bastante más bagaje para poder hacerlo, para poder dar un paso importante, ¿no? Que supongo que es la compra de maquinaria. Es donde comenzamos, pero nosotros, como buenos lean startuperos, permíteme la expresión, empezamos poco a poco. Empezamos comprando máquinas profesionales, pero máquinas de polímeros, plásticos. Después pasamos a máquinas de mayor productividad, también en plástico, y después pasamos a las de metal. Hoy en día ya tenemos un parque de más de 8 máquinas, somos ya un equipo de 10 personas. O sea, hemos ido muy progresivamente conforme hemos podido permitirnos. También hay que... Para la mayor parte de la gente que no sabe lo que cuesta una máquina de estas, Fernando, igual conviene que des una cifra y... El desde son 300.000 euros y el hasta 1 millón de euros en las máquinas industriales de metal y de polímeros, con lo cual son inversiones totalmente para empresas que la tengan muy en uso, no son para hacer prototipos o no son para tener en casa. Pero lo que te quería decir es que realmente también es muy importante para nosotros que RPK, la Sociedad Cooperativa de Vitoria, muy enfocada a la innovación desde siempre, y en el año 2007 apostara por invertir en Optimus 3D. Ese momento es el que nos permitió ya tener la solera suficiente para acceder a la financiación de la compra de las últimas máquinas, que son las que nos han permitido también acceder a mercados inaccesibles hasta entonces, que son el médico y el aeronáutico y aeroespacial. Ahí la inversión ya supera el 1 millón de euros y tienes que tener algún tipo de aval, ¿no? Claro, y con un grupo detrás es mucho más sencillo, claro. Y entonces, esto ocurre en 2017, apenas 2 años después de empezar, ¿verdad? Imagino que a RPK, como también son alaveses, les conoceríais pues de muchos sitios, imagino, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de un sitio tan grande. Conocíamos de nuestros anteriores trabajos también en relaciones laborales y profesionales previas, con Ricardo, sobre todo el gerente de RPK Vitoria, hemos tenido una relación previa y al final fue una coincidencia que ellos recurrieron a Picaraba buscando proyectos alaveses de innovación en los que invertir, y uno de los que sugirió Picaraba fuimos nosotros y uno de los que finalmente fuimos seleccionados por RPK fuimos nosotros. Entonces, por nuestra parte, totalmente loable siempre su labor social. Realmente ellos tampoco buscaban el retorno de beneficios inmediatos ni cosas similares. Lo que buscan es una diversificación de sus inversiones. Ten en cuenta que es operativa y lo que realmente buscan es el mantenimiento de su trabajo o la mejora de sus condiciones laborales. Y su inversión en vosotros, que es una participación dentro de Optimus, ¿verdad? Sí, es una participación minoritaria, pero considerable. Sí. Y eso os ha permitido, aunque sea minoritaria, os ha permitido utilizar la fuerza financiera del grupo para poder acceder a inversiones más altas. Claro, incluso muchas veces cuando ya presentas el portfolio de empresa, el tener detrás un respaldo, no solamente de a nivel financiero, sino a nivel de instalaciones. Ellos tienen instalaciones comerciales en Europa, en Asia, en Estados Unidos, muchas veces, incluso en México, nos hemos apoyado en ellos para todo este tema. Y además también poseen un centro tecnológico certificado en la red vasca de tecnológicos en Vitoria, con el cual también hacemos muchas cosas que antes teníamos que recurrir, digamos, externamente. Sí, hay muchas sinergias. Muy bien. Entonces, para vosotros os ha supuesto reflexión importante el contar con RPK detrás. Totalmente. Muy bien. Y RPK, de todas más, aunque fuera diversificación, ya estaba muy metida en los sectores en los que vosotros más interesados estabais, ¿no? Porque ellos, automoción es en lo que más trabajan, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos son un mercado de automoción muy de nicho. Son expertos y especialistas en lo que son los muelles y resortes principalmente. Y ahí es donde menos podemos hacer desde el punto de vista de la fabricación aditiva, pues entiendo. La fatiga y la K o la constante elasticidad de los muelles. Ahí todavía estamos, precisamente este año hemos lanzado un proyecto bajo marco Asitec, no sabemos todavía si saldrá adelante, pero que queremos que salga, para analizar hasta dónde podemos llegar con los nuevos materiales en fabricación aditiva mecánica y la elasticidad, que es un tema de tabú. Muy bien. Y bueno, entonces ya habéis accedido a maquinaria más importante y bueno, el proceso de compra, ¿cómo ha sido? El proceso de compra se basa en, primero, todos los años que llevamos ya de ferias y de conocer proveedores y de conocer clientes, los cuales
hacen el matching de qué necesita el cliente y qué te ofrece cada proveedor, ir conociendo muy en detalle, porque lo que, como todo el mundo ve en un catálogo, normalmente no corresponde a la realidad, y menos en tecnologías innovadoras, en las que muchas veces hemos sido los primeros, segundos, terceros clientes de algunos vendedores de equipos. Hemos pasado pues, por mucho beta tester, ¿no? que se denomina. Y realmente al final lo que hemos hecho es eso, casar las necesidades que veíamos en el mercado con lo que nos puede ofrecer cada fabricante. Siempre hemos apostado por fabricantes que nos den máximas prestaciones, es decir, que no sean máquinas que den productos que solo sirvan para el prototipado, sino que sirvan para funciones reales y que además tengan un soporte detrás técnico muy importante, porque hemos tenido más experiencias con distribuidores o fabricantes de equipos que están muy lejos en la distancia geográfica y realmente hoy en día sigue siendo un problema tener la máquina parada más de 2 días. Nosotros trabajamos en tiempos de suministro de entre 2 y 6 días, con lo cual no puedo tener la máquina parada 6 días si el señor me viene de Alemania o de Estados Unidos. Claro, claro. Y bueno, la maquinaria supongo que tendrá orígenes muy lejanos, ¿no? Y, los fabricantes sí, lo que pasa es que luego ya hay distribuidores, tienen a nivel nacional en todos los sitios. Vale. O sea, el proceso de selección de maquinaria lo teníais también bastante trabajado, porque ya conocíais prácticamente todo lo que había en el mercado. Teníais el estado del arte, lo teníais bastante bien clarito. Y te iba a preguntar ahora por la parte comercial, por los clientes. Quizás, si no te importa, nos retrotraemos un poquito a la primera fase. ¿Recuerdas todavía vuestro primer cliente? Perfectamente. Porque fue algo muy exótico, no nos ha vuelto a pasar nunca. Era una empresa fabricante de palillos, cosa que nos sorprende mucho. ¿Betico? ¿Cómo se llama esa empresa que hay por ahí en Guipúzcoa? Betty. Y fue una cosa que no esperábamos, pero efectivamente que tuvo mucho efecto. Hicimos un buen servicio, yo creo, y todavía hoy en día cuando nos vemos tenemos contacto con ellos, ¿eh? No a nivel de proyectos, pero sí a nivel de conocernos. Los palillos no los fabricarán con fabricación aditiva, ¿no? Entiendo. Tenemos ahí todo lo que son las instalaciones, los medios. Vale. Estaban haciendo en ese momento, te hablo del año 2014, un proceso de mejora continua, de innovación, tenían bastantes temas obsoletos que estaban mejorando y la verdad que le han dado una vuelta a la empresa de arriba abajo y me alegro mucho. Fue un trabajo especialmente de asesoramiento, de consultoría quizás más, ¿no? De ingeniería y consultoría, de darle soluciones llave en mano para mejora de procesos, pero con la fabricación aditiva siempre cerca. Vale. Y que recordamos. Sí. Bueno, este fue el primer cliente, este no lo olvidas, porque además, como dices, fue muy distinto a todo lo demás. Después, ya con maquinaria propia importante y demás, cuéntanos un poquito el tipo de clientes con los que estáis trabajando. Es verdad que ahí ya con RPK detrás, imagino que incluso comercialmente podéis tirar de su gente, entiendo, ¿verdad? Y sí, todo su equipo comercial información nuestra para saber un poco lo que hacemos más en detalle y poder servirlo a sus clientes como otro valor añadido en su catálogo. Pero realmente ellos están muy enfocados a un sector de la automoción en el que nosotros no tenemos tanto que ver, como te decía, que es el sector de los resortes. Y bueno, pues sí que tenemos apoyo y contactos, pero no es nuestra principal fuente comercial. Nuestro canal de ventas hasta el año 2018 era exclusivamente los dos socios, Alberto y yo, los que hacíamos la labor comercial de ir a ferias, de llamar, de visitar, de enseñar. Y a partir de ahí hemos empezado, además de nosotros, de tener delegados comerciales en varias zonas estratégicas, ¿no? Una es Francia, París, y otra es en la zona de Cataluña, en Barcelona. Ahí ya nos hemos apoyado con gente que vivía, o vive, mejor dicho, en esas zonas y que además pues, habla los idiomas de esas zonas, que al final siempre es una barrera más, ¿no?, el idioma. Y este año pues hemos incorporado además ya una persona para exclusivamente hacer el Business Development, que para nosotros es un gran apoyo y en el que confiamos, porque nuestra empresa pasa por el crecimiento año tras año. A pesar del COVID, a pesar de cualquier eventualidad que tengamos, nuestro plan es crecer y lo estamos consiguiendo. ¿Y cuál es un poco el argumento comercial que tenéis vosotros ahora? ¿Cómo os diferenciáis de otras empresas que puedan estar en esto? Nosotros nos diferenciamos por varias casuísticas según el tipo de cliente. En el
algunos sectores somos muy exclusivos porque no hay mucha gente que haga lo mismo. Es decir, tenemos certificación para el sector médico, tenemos certificación para el sector aeronáutico espacial y tenemos certificación para el sector industrial a nivel de gestión de la calidad. Tenemos también maquinaria que, como hemos mencionado anteriormente, requiere de altas inversiones y tenemos un recorrido de 7 años de experiencia con ingenieros que están formados en esta tecnología, que hoy en día es muy difícil de encontrar un ingeniero que tenga experiencia de más de 1 o 2 años en estos campos. Pues la hemos ido atesorando. Después de nuestra fundación, al año y medio contratamos ya a la primera persona. Entonces, sí que es cierto que ofrecemos cosas muy difíciles de conseguir hoy en día a nivel nacional con la fabricación aditiva, pero además damos un servicio integral. No somos la clásica empresa imprenta de piezas, es decir, podemos hacerlo y lo hacemos con gusto, el fabricar lo que el cliente nos manda, simplemente somos su máquina en alquiler. Lo que hacemos es dar proyectos que desde el origen, el desarrollo conceptual, la simulación y la fabricación aditiva permiten un nuevo concepto de diseño y de ingeniería de producto que le da una cantidad de beneficios añadidos que antes no podía obtener con otras tecnologías. Y además de la ingeniería, la fabricación, la simulación, hacemos también algunos bastantes procesos que no están incluidos dentro de la fabricación aditiva, pero que son requisito para que la pieza sea funcional en algunos entornos. Véase. Las tolerancias geométricas de una pieza de fabricación aditiva no son las mismas, son inferiores a las que tiene una máquina de mecanizado. Por lo tanto, si vamos a intentar suplir los requisitos de una pieza de mecanizado, tenemos que garantizar cotas de mecanizado. Entonces, para fabricar en 3D, hemos de mecanizar algunas superficies de la pieza. O hemos de pulir para el tema de, por ejemplo, implantología o el tema de insertos para moldes de inyección. La pieza terminada tiene que tener una rugosidad de muy pocas micras, es un pulido espejo, y esto significa que tenemos que sacar fuera este proceso para dejarla pulida, porque la fabricación aditiva es imposible hoy en día. E incluso también metrología. ¿Y eso lo hacéis vosotros? El pulido espejo no. notamos. El mecanizado nos apoyamos siempre en el mecanizado de RPK y si no es posible, pues lo sacamos fuera. Y, por supuesto, la parte de metrología y la parte de escanear piezas finales para obtener nubes de puntos y ver diferencias, también la podemos hacer en interno si es necesario. Incluso ya en sectores como el aeronáutico podemos y debemos crear el informe de primera pieza, que es fundamental para garantizar que la pieza se ha fabricado de manera correcta, etcétera. Es decir, llegamos bastante más allá de lo que es el prototipado, que es lo que hasta ahora todo el mundo entendía como que era la función de las empresas como nosotros. Vale. O sea, esto es lo que decías de cosas difíciles de conseguir que has comentado, te referías a este tipo de cosas también. Sí, es decir, hay pocas empresas a nivel nacional que, por ejemplo, estén certificadas para fabricar titanio para el sector médico o el sector aeroespacial. Hay muy pocas empresas también que estén certificadas y que además tengan tecnología de metal, tecnología de polímeros y tecnología de resinas de manera interna. Y también son pocas las que tienen, además, pues, el servicio de ingeniería, simulación, etcétera, etcétera, para garantizar que el proceso va a salir lo mejor posible, ¿no? Vale. No somos únicos, pero sí somos bastante exóticos todavía. Yo creo que en el futuro, pues como todas las tecnologías, se irá desarrollando, se irá haciendo más común y habrá cada vez más actores en nuestro campo, pero eso no es un problema, eso es el signo de que el mercado está creciendo. El desarrollo más reciente que habéis hecho es el tema médico, ¿verdad? Es donde estáis más activos en los últimos tiempos. Realmente ahí nos ha arrastrado la pandemia, porque el sector aeronáutico y aeroespacial, que lo teníamos terminado y preparado para el 2019 finales y 20, iba a arrancar con fuerza en 20 y no ha podido ser por la pandemia. Todo el sector aeronáutico ahora está parado prácticamente al 90%, hasta más de un año vista. Por lo tanto, hemos tenido que pivotar para poder seguir manteniéndonos a flote. Y hemos pivotado muy mucho en el sector salud, que es el que está más activo. También gracias a la COVID se ha visto que la fabricación aditiva es un actor importante pues, para suplir cadenas de suministro, para suplir desarrollos de productos nuevos rápidamente, para productos médicos también. Entonces, esto nos ha dado un empuje realmente en los sectores sanitarios, a nosotros, no, a toda la fabricación aditiva, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué cosas habéis hecho así más relevantes dentro del sector médico, Fernando?
El problema siempre está en los acuerdos de confidencialidad. Vale. Muchas cosas tenemos un acuerdo de confidencialidad que hemos de respetar y que respetamos siempre. Entonces, te hablaré solamente de las que no están sujetas a estos acuerdos. Pero en el sector sanitario, dentro del sector de la ortopedia personalizada, el último proyecto más importante que tenemos ya en el mercado es el de las bioférulas a medida. Nosotros le llamamos así, pero realmente son las órtesis que se encuentran en cualquier ortopedia, que son un color carne con un plástico bastante feo. Nosotros lo que hemos hecho es, durante 2 años y medio, trabajar con el Hospital de Basurto para desarrollar con su equipo clínico de traumatólogos un producto que sea mejor que el producto sanitario para ortopedia existente en lo que es la ortopedia sin personalizar. Ahí lo que hemos hecho es ser capaces de escanear o digitalizar a cada uno de los pacientes, con esa geometría fabricar algo a medida del cliente, pero además poder personalizarlo pues, con cualquier tipo de identificación o estética que el cliente quiera, porque eso no tiene más coste para nosotros, y además añadirle un mayor confort, un montón de ventajas que no tienen las prótesis convencionales a cambio de un coste algo mayor. En ese caso hemos llegado ya a un estadio primero, como te decía, en el mercado ya, que nos está ya redundando en beneficios, pero este año hemos lanzado también a SPRI un nuevo proyecto en el que evolucionamos estas bioférulas y además les vamos a añadir un sistema para digitalizarlas de manera más ágil, que sea capaz cualquier técnico sanitario sin experiencia en escáneres digitalizar con un iPad a su paciente, enviarnos a nuestro servidor directamente esa información y en pocas horas tener la órtesis encima de la mesa, ¿no? Ese es el objetivo principal, además de añadirle funciones nuevas como es la electroestimulación personalizada, algo que también es nuevo en el sector. O sea, estas prótesis que has comentado, lo que tienen de especial es que están fabricadas con un elemento que se adapta mejor al organismo de cada persona. Sí, por ejemplo, en el tema de la mano, la rizartrosis es una patología muy común, con la que hemos trabajado mucho con el Hospital de Basurto. En el tratamiento de la rizartrosis hoy en día no hay solución clínica. Simplemente es inmovilizar para evitar dolor. Si no se inmoviliza mediante una órtesis, la solución es pues, tomar paracetamol, cosa que no es muy recomendable en mucho tiempo. Entonces, hoy en día la problemática que tiene el sector médico para paliar la rizartrosis u otras patologías similares es cuánto tiempo va a utilizar la férula o la órtesis. Entonces, claro, si es incómoda, si da calor, si pica, si es fea, si no quiero que me vean con esto, pues bueno, hay mil cosas para que el paciente al final deje de usarla. Una vez que deja de usarla, vuelve a tener dolor. Entonces, nosotros hemos trabajado en una solución alternativa que sea personalizada, por lo tanto va a ser más cómoda, es más ligera, es un material certificado como biocompatible, no tiene ningún problema en contacto con piel sana durante mucho tiempo. Además de eso, pues la podemos hacer estéticamente bonita. Entonces, sumando todo esto, creamos un producto que va a estar en contacto con la piel o en uso mucho más tiempo, con lo cual va a paliar el dolor al paciente más tiempo. Vale. Muy bien. Sobre el sector en general, Fernando, en los últimos años ha habido empresas, sobre todo de automoción, aeronáutica también un poco, que han comprado empresas como la vuestra que se han especializado en impresión 3D o en fabricación aditiva. Esa tendencia entiendo que responde a lo primero que nos has contado, ¿no? Que hoy en día ya no solamente se trata de prototipar, sino incluso de fabricar muchas piezas finales, ¿no? No sé si nos puedes dar alguna clave más en esa tendencia. Sí, lo que estamos viendo es que en general la industria se está dotando ahora de nuevos equipos, de nuevos ingenieros formados en mayor o menor medida en fabricación aditiva. Es decir, está intentando hacerlo en casa, pero realmente nosotros creemos que depende del caso, por supuesto. Puede no ser la mejor opción para una empresa. La cantidad de tecnologías de fabricación aditiva, la cantidad de materiales, la cantidad de softwares, la cantidad de máquinas y la cantidad de posibilidades en la fabricación aditiva hoy en día es una matriz de centenares de posibilidades. Esto quiere decir que comprarse una sola máquina de un solo proveedor con muy pocos materiales probablemente no sea la mejor solución para ti. Y si tu asesoramiento ha sido únicamente de ese fabricante, pues vas a estar un poco ciego de lo que realmente hay en el mercado. Entonces nosotros pensamos que todas las empresas deberían de acercarse a la fabricación aditiva en mayor o menor medida de que fabrica algo va a tener un beneficio.
deberían de primero asesorarse bien con empresas del entorno que sean especialistas en la fabricación aditiva, no sean especialistas en una marca de fabricación aditiva, porque entonces, como te decía, vas a estar muy tuerto. Y después de eso ya valorar el make or buy. ¿Interesa desarrollar esto internamente o interesa comprarlo fuera? Es el clásico estudio. En el sector aeronáutico, por ejemplo, ahora se está dando mucho pues, por temas de confidencialidad y de requisitos de seguridad, etcétera. Las empresas grandes de aeronáutica están comprando equipos, están desarrollando sus propios equipos porque hay muy poca necesidad hoy en día. Nuestra esperanza e ilusión es que eso pase dentro de pocos años a ser una necesidad externa. Es decir, ellos tendrán, como es lógico, su capacidad de fabricación aditiva, pero debido a las carencias tendrán que subcontratar ese. Y yo creo que esa es la línea en el sector más importante que hoy en día puede ser la aeronáutica. Otro muy importante como el sector médico, ahí sí que ya en los hospitales no se están dotando de equipos de fabricación aditiva en metal, porque son, aparte de altamente costosos, son difíciles de mantener, incluso peligrosa la tecnología. Pues, hablamos de metales en polvo, de extracciones con gas inerte, pues no es tan fácil como tener una máquina de sobremesa y normalmente ahí se están apoyando en empresas que dan servicio y que están especializadas. Es un poco diferente. Pero sí que avanza vamos, a grandes pasos porque son los mercados principales, incluyendo también el oil and gas, que están moviéndose en la línea de la fabricación aditiva por los grandes beneficios que les reportan. También la automoción, por supuesto, pero la automoción hoy en día tiene el problema de la cadencia. Normalmente la fabricación aditiva llega solo hasta un límite de piezas muy bajito para las tiradas normales en la automoción, pero ya irá llegando. La tecnología evoluciona muy rápidamente en 3D. Evoluciona muy rápido y ¿hacia dónde está evolucionando? Hacia, por ejemplo, que fabrique todavía más rápido que a día de hoy. Esa es la evolución principal que estáis detectando, ¿verdad? ¿No? ¿O que prevéis? Más que al gran tamaño, en fabricación aditiva siempre hay dos limitantes. Uno es el tamaño de la pieza. Bueno, hay muchos más, pero los principales y rápidos son el tamaño de la pieza. Si vienes con una pieza de más de 1 metro o 2 metros, seguramente no sea posible hacerlo a un precio competitivo. Y el segundo, la velocidad, lógicamente, de fabricación, además de la calidad del acabado. Entonces, lo que estamos viendo es que el entorno de los fabricantes están invirtiendo más esfuerzos en lo que es aumentar la velocidad de fabricación más que el tamaño. Parece ser que es más accesible el conseguir piezas más rápido, igual de buenas o mejores, que hacer piezas más grandes, pues porque ahí entran ya otros factores técnicos en los que se complica mucho todo el tema de hardware y de software. Y estamos viendo que sí que sale alguna cosa de pieza grande, pero salen muchas más cosas de pieza más rápida. Pero no son cosas puntuales. Está habiendo verdaderas nuevas tecnologías cada 3 o 4 años que vienen a dar un salto importante en este sector de fabricación aditiva. El próximo viene seguramente en tecnologías de polvo metálico con requisitos mecánicos no tan altos como los que tenemos hoy en día. Esos requisitos tan altos, no sé si lo podrías explayarte un poquito más en ello. Hoy en día trabajamos con tecnologías de metal que garantizan un casi 100% de densidad de la pieza, quiere decir que no hay casi ningún poro, no debería haber ninguno. Trabajamos con piezas que son repetitivas, con piezas que garantizamos una tolerancia geométrica de más o menos 0,2 milímetros, que no es mecanizado, pero bueno, es bastante bueno para lo que viene después. Ahora ya, como te decía, estas máquinas que hay ahora son muy buenas, pero son caras. Las próximas que ya quieren sacar al mercado es una tecnología que lo que quiere es hacer más cercano a la tirada media, más que la pequeña. Entonces, sacrifican lo que es porosidad de la pieza, geometría o tolerancia de dimensión de la pieza para garantizar un menor coste de la pieza. Es decir, cambiamos de hacer 10 piezas para aeronáutica o espacial para hacer 1000 piezas para automoción. Ese cambio significa que las propiedades mecánicas de un producto y del otro no son lo mismo, pero lógicamente el precio tampoco. Vale. Entonces, ¿crees que eso evidentemente lo que va a afectar es automoción? Mucho automoción, pero principalmente también puede haber cualquier sector que esté hoy en día inyectando o fundiendo tiradas cortas y que sean susceptibles de fabricar así. Es decir, toda la parte de fundición de pieza pequeña, de tirada de menos de 5 o 10 mil unidades o inyección de plástico de esas tiradas puede ser ya analizada, ¿no?, dentro de este marco de la fabricación aditiva de tecnología de polvo nueva generación. Muy bien.
Pues yo creo que con estas tendencias que nos has marcado podemos ir terminando, Fernando. Es un placer. Eh, un placer, muchísimas gracias, muchísima suerte y hasta la próxima. Muy bien, cuando queráis. Que vaya todo bien. Hasta luego, José.